quiénes lo han dicho, si entre ellos existe o no existe relaciones, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante, ¿ya? El discurso es un conjunto amplio que incluye el texto, pero ¿qué más incluye? Incluye el contexto, incluye la relación entre las personas, si se conocen o no, ¿ya? Bueno, entonces, en esta diapositiva estamos hablando de texto. No pensemos que es un texto solamente escrito, puede ser oral, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos texto? Por ahí está la fuente, ¿ya? La fuente es de Bernardes. Bernardes, ¿qué nos dice? Bernardes. Bernardes nos dice, en 1982, o sea, se lleva un buen tiempo, ¿no? Que el texto es una unidad comunicativa. Es una unidad comunicativa, ¿ya? Es una unidad que sirve para comunicarnos. Básico. O sea, las palabras no son unidades comunicativas, ¿no? Porque las personas no se comunican por palabras y ya, ¿no? Sino que las personas agrupan las palabras y forman un mensaje completo. Y ese grupo de palabras se denomina texto, cuando forma un mensaje completo, cuando es comunicativo, cuando yo logro comunicar algo, ¿no? Entonces, el texto es una unidad comunicativa básica, ¿ya? Que puede ser oral o puede ser escrito. No es solamente escrito, muchas veces pensamos que los textos son libros y sí, bueno, también, ¿no? Pero no es únicamente escrito, puede ser oral, porque todo lo que sirva para comunicar es un texto. No es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica, más allá de que yo quiera agrupar oraciones, ¿no? Darle una forma de texto. Si esas oraciones no me dicen nada, si no tienen un significado, pues no va a ser un texto. Tienen que hablar de un mismo tema, ¿no? Es muy difícil redactar un texto, sobre todo cuando estamos aprendiendo nuestra lengua materna, ¿no? Porque aprendemos oraciones. eh, entonces tenemos que hilar ideas, juntar ideas que estén relacionadas y armar un texto. Eso puede ser una tarea muy compleja. ¿Por qué? Porque es una unidad de significado. Entonces todo lo que tenga que ver con los significados, con los conceptos, van a demandar un esfuerzo cognitivo mayor, ¿no? Entonces, los textos son unidades de significación. Son palabras, son frases que giran en torno a un tema o a un subtema dentro de un tema mayor. Tercera característica, el texto expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. Por eso decimos que es comunicativa, porque al hablar de comunicación entre las personas siempre hablamos de intenciones. La comunicación no es involuntaria o espontánea, ¿no? La comunicación, para que sea comunicación, debe haber intención de comunicar algo, algo que se quiera o que se deba descodificar, ¿no? Que se debe interpretar más que descodificar. Entonces, el texto va a expresar una intención particular del hablante en una situación específica porque no en todas las situaciones los hablantes tienen las mismas intenciones, ¿no? Los mismos deseos. Cuarta característica, se estructura por reglas textuales distintas a las oracionales. Las reglas que hemos visto hasta hace 2 semanas, que tienen que ver con la estructura de la oración simple, compuesta y etcétera. No va a ser la misma estructura. Los textos tienen otras reglas que vamos a ver a continuación. Y la última característica con la que empecé es que el texto es el componente verbal, es decir, las palabras del discurso, porque el discurso no solamente está formado por palabras, sino también por el contexto. Y cuando hablamos de contexto, hablamos de la circunstancia, pero no solo de eso, sino la relación entre los hablantes, se conocen, no se conocen, son amigos, son novios, se trata de un político y un periodista, etcétera. Sí, para entender el discurso hay que ver no solamente las palabras, sino quienes lo dicen, quienes dicen estas palabras. Bueno, con ello, ¿no? Este es el resumen que nos da Bernardes sobre la lingüística del texto y define en la primera parte de la obra que es un texto, ¿sí? Observen allí, si hay alguna pregunta me avisan, escriben, ya saben, si hay algo que no se entiende, pueden ustedes preguntar, ¿ya? Miren, muchachos, vamos a pasar ahora, sí, desde la parte introductoria, ¿no? Pasemos a las propiedades del texto. El texto tiene varias propiedades, pero aquí vamos a tratar las más importantes, que son tres. Adecuación, esto es muy importante.
¿sí? Es que tú debes, cuando tú escribes un texto o cuando elaboras un texto oral, porque también, ¿no? Cuando uno le toca, por ejemplo, ir a una institución pública y tienes que decir porque necesitas de repente una disminución del pago que te ha tocado, si es un servicio, ¿no? Cuando vas a la calle y tienes que comprar algo. Siempre nosotros nos relacionamos por medio de textos. Entonces, siempre tenemos que mantener la adecuación. Es decir, que lo que vayamos a decir, el significado que vamos a transmitir, debe tener una relación con el contexto. La forma del texto también debe tener relación con el contexto, es decir, con el emisor, el destinatario, el tema. Por ejemplo, el texto va a presentar un vocabulario, es decir, unas palabras, ¿no? Un léxico, una estructura gramatical que sea pertinente al tema. El vocabulario debe ser pertinente al tema, también al destinatario, a la situación, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos dos imágenes, dos personas que están hablando, pareciera que es formal porque tienen un traje formal. Incluso el traje es adecuado al contexto, ¿no? Tú no puedes ir de traje a la playa, ¿no? Pero sí puedes ir de traje de repente a una entrevista laboral, ¿no? Entonces, incluso cuando uno se viste, uno actúa bajo esa lógica de la adecuación, de ese principio de la adecuación, ¿no? ¿Qué es la adecuación? Adecuarte al contexto, que seas adecuado al contexto, ¿sí? Que todo tiene su momento, ¿ya? Entonces, ahí al otro lado está la persona, un cobrador de combi, que está llamando, ¿no? Está llamando, está diciendo, Vamos, vamos", está llamando. Entonces, un contexto es más formal, evidentemente, que el otro, ¿no? El otro es más informal, más cotidiano, de repente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación y al contexto, nosotros elegiremos las palabras, ¿no? Las palabras a quienes les vamos a decir. Va a ser chocante que a un cobrador de combi, no por desmerecer al cobrador de combi, ojo, sino porque es la situación, ¿no? El señor está cobrando, está en una situación rápida, el carro está avanzando, la gente tiene que bajar. Lo que prima allí es tú decirle, cóbrate y bajo en la esquina que viene, ¿no? El paradero que viene. Más no le vas a decir palabras de repente de un nivel más formal, ¿no? No estaría bien, ¿no? Cóbrese el efectivo, señor, no sé, conductor, ¿no? Señor, eh, no sé, no le vas a decir de esa manera. Va a ser poco se puede usar así. O sea, no digo que no se use, quizás en algunas zonas sí se use, ¿no? Pero de acuerdo a la situación y al lugar donde estemos, vamos a elegir las palabras que sean lo más adecuadas para que el destinatario nos pueda entender, para no crear una fricción con el destinatario, ¿no? Para que no suene mal, como les decía. Si es una entrevista, no le vas a decir a la persona que te va a dar el empleo, oye, causa, ya pues, ¿cómo es? ¿No? No le vas a decir de esa manera, ¿sí? Por eso decimos que todo tiene su lugar, ¿no? Desde la ropa que te pones, de la forma como te maquillas, la forma como te peinas, las palabras que dices, tienen un contexto y eso es lógico, hay que respetarlo, ¿no? Porque es una convención social. Si no, pues vas a quedar como raro o como rara, ¿ya? Por ello decimos que cuando uno ya redacta un texto, también debe mantener ello, ¿no? Yo he visto trabajos de alumnos que tienen un lenguaje muy espontáneo, ¿no? Y cuando redactan sus primeros ensayos, tesis, monografías, artículos, es bastante coloquial y hay que corregirles ese estilo coloquial, bien oral, y porque ya estamos pasando a un nivel escrito en la universidad, vas a tener que publicar artículos, la tesis o presentar una reseña. Es decir, ya estás en un ambiente un poco más formal porque te van a leer, ¿no? De otros lugares. Entonces tienes que adecuarte. Y eso cuesta un poco cuando no tenemos la experiencia de estar, ¿no? De comunicarnos en distintos ámbitos. La siguiente característica es la cohesión, ¿no? La cohesión consiste en conectar las ideas del texto, que no estén cada una diciendo algo separado, ¿no? Tiene que haber una conexión. Y ella se logra en primer lugar mediante los conectores, ¿no? Los conectores adversativos, aditivos, qué sé yo, muchos tipos de conectores que nos ayudan a lograr un efecto de cohesión, ¿sí? Pero también existen otras maneras, otros mecanismos de cohesión, como es la sustitución
La sustitución es cambiar una palabra por otra para no repetirla. La referencia, que consiste en utilizar pronombres o adverbios en vez de los sustantivos dichos antes o dichos después también. Y la elición, que consiste en suprimir una parte y que no causa problema, no pasa nada, se suprime y se sigue entendiendo el texto, para que no suene repetitivo, ¿no? En la imagen podemos ver una persona que está armando un rompecabezas y estas piezas van a poder unirse porque están diseñadas así, ¿no? Porque no unes cualquier pieza del rompecabezas, tiene que buscar dónde puedas armar. Y es igual con las palabras, uno puedes unir una cosa con otra, tienes que saber que haya una relación semántica entre ellas para poder unirlas, ¿ya? La siguiente es la que más me gusta, es muy bonita, es la coherencia, ¿no? Es decir, es la relación entre las ideas, es la relación semántica entre ellas. Cada parte se estructura por ideas vinculadas semánticamente, ¿no? Es como yo estoy hablando de mi texto, estoy escribiendo, voy a hablar, ¿no? Acerca de la realidad lingüística del Perú y empiezo por la zona andina, ¿no? La familia Ayllu, de repente empiezo a hablar de la lengua aymara, qué sé yo. Y de pronto en mi siguiente idea empiezo a hablar de que Pedrito habla shipibo con él. ¿Tiene que ver? No tiene que ver, pues, ¿no? Porque ya, ya me salí de mi tema que estaba hablando de la familia Ayllu. Entonces, a veces nos pasa, a veces nos acordamos de algo y lo empezamos a escribir. Entonces siempre es bueno darle una segunda mirada para darnos cuenta, estar atentos de que las ideas guardan relación. Sobre todo cuando los WhatsApp son grupales, a mí me ha pasado eso, ¿no? Y yo no leo a tiempo porque el WhatsApp es tan rápido y sobre todo cuando es grupal. No leo a tiempo los mensajes porque estoy dando clases, porque silencio también, silencio, debo admitirlo, no me gusta, no me gusta ser interrumpida, sobre todo cuando dicto clases. Entonces, leo después de 1, 2 horas, 3 horas, ¿no? En la noche leo y resulta que ya no entiendo nada porque se va cambiando de tema, ¿no? Se va cambiando de tema, porque es conversacional el WhatsApp. Entonces ya no sé la coherencia, ¿no? Ya no sé la coherencia. Es muy importante, muchachos, que nosotros tratemos de ser coherentes con lo que vayamos diciendo, o sea, no perder el hilo, ¿no? No dejar de hablar del mismo tema del que se había iniciado. Y eso es parte de la coherencia. Bueno, entonces, ahí está. Vemos estas tres propiedades, ahí están. Adecuación, que sea adecuada al contexto. Si es formal, entonces debe ser formal por este contexto, ¿no? Si habla el padre con el profesor, se entiende que va a ser formal, ¿no? Pero puede llegar a ser espontáneo si el papá del alumno y el profesor se conocen, no sé, ¿no? Han sido amigos, puede llegar, pero lo que se espera es que sea formal, ¿sí? Ahora, dos amigos que se conocen desde el nido, ¿no? Se supone, lo que se espera es que sea informal, eso es lo que se espera. Entonces, esto va a depender del contexto, la adecuación depende del contexto, la cohesión, conectar ideas con unos mecanismos que vamos a ver más adelante, y la coherencia, que los temas que se traten guarden relación, ¿sí? Que se hable de un mismo tema, una misma idea, ¿ok? Pasamos entonces a la siguiente parte, que es el mecanismo de adecuación, ¿sí? El texto y su estructura textual, las palabras, deben adaptarse al contexto discursivo, ¿no? Porque el contexto ya pertenece, no es parte del discurso. Veamos entonces cómo caracterizar el registro informal. La palabra registro, chicos, es el uso de la lengua en una determinada situación. Ese es el registro, ¿ya? Puede haber registro formal como registro informal. Este es el informal. ¿Cuál es el tema? Invitar a un concierto. El medio es oral, ¿no? La relación entre los hablantes es ser amigas. Si son amigas, ya no se trata de compañeros de trabajo, de jefe empleado, ¿no? ¿No? Que es más vertical, no hay una relación tan cercana. La intención, eso es muy importante observar la intención, ¿no? Cuando hablamos de comunicación y de texto, la intención es fundamental. María desea que su amiga vaya al concierto con ella. Ella desea eso, esa intención tiene y ahora va a usar el lenguaje, va a usar un texto, va a construir un texto dentro de un discurso, dentro de un contexto. Situación, casa de una de María, casa de una de ellas, ¿no? Casa de María debería ser. ¿Ya? ¿Qué dice? Texto, veamos el texto ahora.
Ya están dadas las características de la comunicación, vamos a ver el texto. Oye, Pame, te cuento que compré mi entrada para el concierto del grupo 5. Vamos, ya pues, anímate. No, 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 ese ya pues no. Ya pues, anímate. Esta semana se compra con descuento. Ya, lo he tratado de decir como se diría oralmente, no sé cómo yo lo diría. Y vemos aquí que las palabras que indican informalidad son oye, para empezar, ¿no? Oye. La palabra Pame está recortada o acortada porque es Pamela, ¿no? Pero está como de forma cariñosa. Eso pasa con los nombres, también pueden acortarse. Te cuento que compré mi entrada para el concierto del Grupo 5. Vamos, con esa pregunta vamos, denota este carácter informal, ¿no? Este carácter fático de estar ahí acudiendo al receptor. Y es ella, pues, ¿no? Como una súplica, como un pedido. Anímate, una exhortación. Esta semana se compra con descuento. Ahí vemos entonces, ¿es adecuado o no es adecuado? Sí es adecuado, porque el lenguaje se está adecuando a un registro informal, a una situación de amigas, a un tema que no es un tema académico, es un tema cotidiano, un tema de amigos, ¿sí? Entonces sí es adecuado. Los discursos, los textos se adecuan a los contextos. Es un contexto amical, espontáneo, coloquial, está adecuado. Veamos el ejemplo 2. Aquí va a cambiar un poquito el registro. Sin embargo, va a haber adecuación. Hay adecuación. ¿Por qué sí hay adecuación? Porque mi texto se va a adecuar al registro formal. ¿Cuál es el tema? Invitar a un evento. El medio es oral. Mira, sigue siendo oral, siguen invitando eventos, pero la relación entre los hablantes es un poco más vertical. Es decir, el jefe está hablando con sus empleados. ¿Cuál es la intención? El jefe invita a sus empleados a un evento y la situación ya no es la casa de una de las chicas, como lo vimos antes, sino el lugar de trabajo. Y veamos entonces cómo es el texto, ¿no? Estimados colaboradores, los invitamos a la reunión que organiza la Oficina de Recursos Humanos por el Día del Niño. Por favor, registren los nombres de sus hijos para la entrega de regalos. Aquí podemos ver que también es oral, también se está invitando, pero la invitación ha cambiado. El tono del texto ha cambiado, ¿no? Porque dice, estimados colaboradores. Ahí está esta forma, estimados colaboradores. O sea, es bien formal. ¿No? Los invitamos a la reunión que organiza la oficina tal. Está este marcador del discurso, por favor, ¿no? Registren los nombres de sus hijos para la entrega de regalos. No hay acortamientos, no está ese oye, ¿no? No hay preguntas, está siendo bastante formal. Entonces, es adecuado a la formalidad, a la relación de los hablantes, a la intención que se tiene, al lugar donde se ha dicho, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sería inadecuado? De repente, cuando yo salto las reglas del contexto, ¿no? Yo soy la jefa y entonces digo, oye, oigan chicos, vámonos, ¿no? Entonces, y estoy en mi lugar de trabajo, que es una oficina. No, no se va a ver bien, ¿no? Incluso van a decir, no, no, esa jefa no debe estar en ese lugar, no, no se hace respetar de repente. O al revés también, ¿no? Si es que yo empiezo a hablar de repente con mi amiga y le digo, sí, estimada amiga, vámonos al concierto del grupo 5. ¿No? Empiezo a hablarle así, también va a decir qué le pasó, ¿no? Que tiene algo, se ha golpeado, qué le ha pasado. Porque no se va a ver bien, no es normal, ¿sí? Entonces, las personas, en la medida en que mantenemos relaciones con muchas otras personas y distintos tipos de relaciones, también vamos a construir textos y discursos diferentes, ¿ya? Eso es la adecuación. Pasemos al siguiente mecanismo, a los mecanismos de cohesión. ¿No? Hemos visto adecuación, vamos a ver ahora un poquito de cohesión, ¿ya? La cohesión es la relación entre los enunciados de un texto y puede establecerse por 4 mecanismos. El mecanismo de la referencia, ¿sí? La sustitución, la elipsis y los conectores. ¿Ya? La referencia es cuando usamos los pronombres o los adverbios, ¿no? ¿Cuál es un pronombre? Por ejemplo, ella, él, ¿sí? Un adverbio, aquí, allá.
La sustitución, cuando tú cambias una palabra por otra, como para que no sea repetitivo, ¿no? Por ejemplo, dijiste el carro, me voy en carro a la universidad, y lo cambias después con una siguiente idea, ¿no? Ese vehículo fue muy lento, no sé. Entonces, carro, vehículo, hay cierta relación semántica, lo puedes sustituir uno por el otro. La elipsis. La elipsis consiste en la elisión, ¿no? Y la elisión es la supresión o la eliminación. Tú borras una palabra porque ya se sobreentiende, no se necesita estar repitiendo y repitiendo, porque si no va a indicar pobreza léxica, ¿no? Luego tenemos los conectores, o más que la pobreza, yo diría que es la repetición, ¿no? Esta redundancia, este lenguaje repetitivo y pobre. Cuatro, los conectores, ¿no? Como del tipo pero, ¿no? Del tipo por ello, entonces. Pero también hay otros, como por ejemplo, o mejor dicho, ¿no? Que vamos a verlos. Ahora, acá hay un cuadro que dice el texto es como un tejido, ¿no? Porque cuando tú vas tejiendo, no sé si alguna vez ustedes han tejido, ¿no? Entonces tienes que unir punto por punto, pasar por ahí el hilo, la lana, ¿no? El texto es así, es también una especie de tejido donde uno poco a poco tiene que ir hilvanando, uniendo las ideas. Es una metáfora. Aquí había un dibujo de un tejido, pero no ha salido, no sé, se fue. Ya, vamos a ver entonces cada uno de estos mecanismos y empezamos con la referencia. La referencia consiste en usar un pronombre o un adverbio, chicos. Sí, veamos el ejemplo de pronombres que está en color, así como un color bien bonito, un verde, que no sé cómo se llama este verde. Es muy bonito. Dice, Michelle, ¿no? Michael trajo regalos para su ahijado. Primera idea, punto y coma. Estos eran chocolates y ropa. ¿No? Entonces vemos que aquí hay una oración compuesta, ¿no? Una oración compuesta, está yuxtapuesta, ¿sí? Hay dos ideas. Y la palabra muchos regalos es la frase nominal y el sustantivo es regalos, ¿no? Es una FN, que luego va a ser referida, va a ser referencia a ella por medio de un pronombre. No hay sustitución, ¿no? Esto no es sustitución, sustitución es cuando yo no uso pronombre, sino uso otro sustantivo, ¿no? Acá se está usando un pronombre, y este pronombre es el demostrativo estos, es un pronombre demostrativo. Cuando el pronombre que reemplaza a la FN está después de la FN, como ustedes pueden ver, primero se ha dicho la FN y después, más adelante, está el pronombre, se llama anáfora. Anáfora, ¿qué quiere decir? Que antes se ha dicho el nombre, ¿ya? Anáfora, antes, acuérdate de ese anáfora, antes que el nombre. ¿Sí? ¿Cuándo es catáfora? Ya no es cuando va antes el nombre, sino cuando va después el nombre. Veamos el ejemplo. Mis cantantes favoritos son dos. Pronombre numeral. ¿Qué tipo de numeral? Cardinal. Alejandro Sanz y Andrés Calamaro. ¿Ves ahí que los nombres, acá es una FN compuesta porque hay dos núcleos, Alejandro Sanz y Andrés Calamaro. La FN está después del pronombre dos. Esta es una catáfora. Catáfora. ¿Ya? Mira ahí la imagen, recuerda, no te vayas a olvidar, observa. Uso de adverbios, es la misma lógica, pero ya no vas a usar pronombres, sino vas a usar adverbios. ¿Ya? Berenice nació en Yurimaguas, coma, a veces viaja allá para ver a sus padres. ¿Ya? Entonces vemos que allá sería el adverbio que está reemplazando al lugar Yurimaguas. Y está apareciendo después, ¿no? ¿Qué aparece antes? El nombre, Yurimaguas, esa anáfora. Puede ser también al revés, o sea, que primero aparezca el adverbio y luego recién se especifique a qué lugar se refiere, ¿sí? Aquí, en La Molina, se siente más calor en época de verano. Es una catáfora. Primero se ha dicho el adverbio o también primero se puede decir el pronombre. Recuerda que pueden usarse los pronombres personales tónicos, ¿no?
como él, ella. Por ejemplo, ahí puedo decir Michelle trajo muchos regalos para su ahijado. Punto y coma, él es siempre muy amable con el niño, ¿no? Entonces, él también sería una anáfora porque se refiere a Michelle. Podría usarse él. Ya pueden usarse todos los pronombres que ustedes ya conocen. Toman una captura de esta parte. Recuerda que en la anáfora siempre el pronombre está después, ¿sí? En la catáfora el pronombre va antes, ¿sí? Puede ser tanto para pronombres como para adverbios. Puede ser para ambos. Bien, toma una captura y pasamos a ver la sustitución. ¿Ya? Ahí están listos. ¿Puedo pasar? Pasamos, ¿ya? La sustitución. Acá ya no se va a usar pronombres. Se van a usar sinónimos y perónimos que van a ser sobre todo sustantivos. Sustantivos, ¿ya? Entonces, puedes sustituir mediante los sinónimos o mediante los hiperónimos. ¿Qué es el sinónimo? Significado similar, semejante en un contexto. ¿Qué es un hiperónimo? Cuando primero se dice la palabra más general y luego la palabra más específica. ¿Cuándo es un hipónimo? Cuando se dice la palabra más específica y luego aparece la más general. Veamos los ejemplos. Sinónimos. ¿Sí? Veamos los sinónimos. El hijo está en rojita, el hijo de Harry nació hace 10 meses. Punto y coma. Su retoño ya emite palabras sueltas. Retoño se refiere a hijo, es su sinónimo. Tienen un significado semejante, similar en ese contexto. Entonces es sustituido, porque si repito, el hijo de Harry nació hace 10 meses, su hijo ya emite palabras sueltas, su hijo y su hijo y su hijo, va a ser repetitivo, va a ser pobre mi texto, no va a ser así como muy interesante, ¿no? Se ha sustituido porque se está usando el sinónimo retoño en vez de hijo. El siguiente ejemplo es con las palabras curso y asignatura, que son sinónimas, ¿no? Por ejemplo, el curso de redacción es muy importante. Esta asignatura nos ayuda a ordenar mejor nuestras ideas, ¿no? El siguiente ejemplo es de hiperónimo. Recuerden que hiper es grande. ¿Qué quiere decir? Que primero va la palabra grande, la palabra general, me refiero con grande, ¿ya? Veamos, postres es la palabra grande o la palabra general. Y leche asada es el específico, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es hiponimia? Cuando primero dices el específico y luego el general. Borrador se ha dicho primero y luego se ha dicho útiles escolares. Claro, porque borrador es el específico. Útil escolar o útiles escolares es lo general, ¿no? Entonces veamos el ejemplo. Su abuelita prepara ricos postres, pero el más recomendado es la leche asada. La niña nuevamente perdió su borrador. Ya ha perdido todos sus útiles escolares. A mí me pasa eso. Yo no pierdo lapiceros, yo no pierdo reglas, yo no pierdo tijeras, pero no sé qué me pasa con los borradores. Toda la vida se me pierde un borrador. No sé qué se me va a colgar un borrador, creo. Ven ustedes, chicos, entonces nos damos cuenta que podemos sustituir palabras por sinónimos o por hiperónimos, pero mira la diferencia, no se van a confundir. La referencia no se sustituyen sinónimos y hiperónimos, se sustituyen por adverbios o por pronombres que pueden ir antes o pueden ir después. Y eso hay que darnos cuenta para saber si se trata de una anáfora o de una catáfora. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿qué pasa si te viene una oración como le dije a mi papá? Le dije a mi papá, ¿ya? Le dije a papá, creo que hay una canción así, ¿no? Creo que hay un festejo, no sé qué es así. Le dije a papá, ¿ya? Le dije a papá. ¿Cuál es el pronombre? Le. ¿Cuál es el nombre al que se refiere? Papá. ¿Qué tipo de referencia? Porque no sería sustitución. ¿Ya? Le dije a papá, le y papá. Le es el pronombre y papá es el nombre. ¿Cuál sería? ¿Anáfora o catáfora? Es pronombre allí. Una vez ha venido así el tema de las referencias, ¿no? Entonces, si le está primero, si le está primero y papá está después, es una catáfora. ¿Ya? ¿Correcto? A estar atento. Bueno, ahorita vamos a ver ejercicios, ahora lo presento, pero quería ir diciendo algo. Vamos a ver aquí la elipsis. La elipsis, recuerden que es la
eliminación o la elisión. A veces se puede elidir verbos y generalmente se eliden sujetos, ¿no? En las lenguas romances como el español, ¿no? Pueden elidir su sujeto. Es algo que puede pasar con inglés, pero no muy a menudo, ¿no? No es, en cambio, en español sí puedes elidir. Es mucho más, eh, permite más este tipo de elisiones o eliminaciones. Veamos los ejemplos. Adquirió es el verbo que se va a elidir en la primera oración, ¿sí? La semana pasada, mi prima y yo fuimos de compras al centro. Olinda adquirió una laptop y yo un lector de libros electrónicos. Chicos, en vez de decir, y yo adquirí, porque está muy cerca, ¿no? Olinda adquirió una laptop y yo adquirí un lector, no, pues. En español se puede eliminar y se coloca la coma elíptica. Se puede hacer, no hay problema. ¿Ya? Entonces puedes elegir un verbo y colocar la coma elíptica que ya se trató la semana pasada. Aunque lo más frecuente es eliminar los sujetos. El médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes. Por ello, el médico La Peña es bastante popular. En la clínica ya no necesitas decir el médico La Peña, simplemente se elimina, pero sigue entendiéndose. Eso no es un error gramatical, ojo, eso está bien, eso asegura la cohesión del texto, es más, es necesario, asegura, es bueno. El médico La Peña atiende muy amablemente a sus pacientes, por ello es bastante popular en la clínica, correcto, se entiende. ¿Sí? Y le da cohesión al texto. ¿Sí? El efecto que se logra con esta elisión es muy positivo, ¿no? Porque cohesionas el texto y se entiende. Bueno, dicho esto, ya vamos a tomar una captura de eso para que te ayudes, no sé. Pasamos a ver el primer ejercicio de aplicación. Recuerden que hemos observado tanto la parte de la adecuación como de la cohesión, ¿sí? Para la cohesión hemos visto en primer lugar la referencia, luego vimos la sustitución y ahora último hemos visto la elisión. ¿Qué dice la pregunta? ¿No? Voy a salir del modo exposición que está aquí para escribir con ustedes, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta? Dice, considerando que la cohesión es un conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto, escriba el mecanismo de cohesión empleado entre las palabras subrayadas de cada texto. Entonces, vemos la alternativa A, se han subrayado la palabra Brasil y allí, ¿sí? Se han subrayado estas dos, y tenemos que ver qué relación hay entre ellas, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Brasil es un país multilingüe y pluricultural. Allí se hablan 180 lenguas aborígenes. Recuerden que en el Perú se hablan 48 lenguas aborígenes. Brasil hablan 180. Imagínense, ¿no? Vemos que Brasil es un sustantivo, nombre propio, nombre de lugar, y que luego está allí un adverbio. ¿Qué tipo de relación, de cohesión hay aquí? ¿Qué tipo de referencia? Es referencia. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Escriban, activen su micrófono, pueden hablar. Veamos qué dice. Es una referencia, no es sustitución. Allí no es sinónimo de Brasil, no es hiperónimo, no es elidido, ¿no? Es una referencia. Se está usando un adverbio y está después. Cuando está después, se llama anáfora. ¿Ya? Entonces, una anáfora. Una anáfora. ¿Anáfora de qué? De adverbio. Adverbio allí. ¿Ya? Entonces, quiero poner otro color, pero no sé qué. Ahí está. Mi mouse está un poco raro. Vamos a ver el siguiente ejemplo. No me gusta su actitud en los partidos, pero debo reconocer que aquel, es un pronombre demostrativo. Aquel es un excelente jugador. Kylian Mbappé es una promesa para el fútbol francés. Ah, aquel se refiere a Kylian Mbappé. Primero se ha dicho el pronombre y luego recién se ha dicho el nombre. Esto es al revés de lo que pasó hace un rato. Ya no es una anáfora. Ahora, primero se ha dicho el pronombre y después el nombre. Esto es una catáfora. Que me falta la tilde de pronombre. Esta es una catáfora usando un pronombre. Quiero ponerlo en rojo. Ahí está.
Y al pronombre le falta el punto para que sea una abreviatura. Listo. Vamos a ver la siguiente. Ante el cambio de estación, Samantha lava la ropa de invierno y selecciona los polos y pantalones que no usa para su donación. ¿Cuál es la relación entre ropa y polos? Ah, hay una relación semántica de general a específico, ¿no? Ropa, Hiperonimia. hiperonimia. Ahí está, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. Esta es una hiperonimia. Primero se ha dicho lo más general y luego lo más específico, ¿ya? Vamos a ver la siguiente, ¿no? Ya no sé qué le pasa a mi mouse. Los estudiantes de San Marcos son bastante competitivos, por ello estos alumnos ganan becas en el extranjero. ¿Qué Sinónimo. es? Sinonimia, ¿no? Sinónimos, sinonimia, exacto. Vamos a ver la última. El parque del condominio siempre está lleno. Allí juegan con sus pelotas. Este es un adverbio. Cuando es adverbio o pronombre, solo puede ser referencia. ¿Qué tipo de referencia será? Si el pronombre o el adverbio van después, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Anáfora de adverbio. Anáfora, exacto. Es una anáfora usando un adverbio que es allí y que se utilizó en la primera oración también o el primer texto, ¿no? Porque incluso esto también se entiende como texto porque son unidades comunicativas, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Ahí está, tomando una captura. No lo puse en rojo porque ya mi mouse está así como loco. Entonces, tomemos una captura porque esto nos va a servir para desarrollar los ejercicios propuestos, ¿sí? Así están los ejercicios, así están. Se parecen a este ejercicio 1, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 2. Ya está. Miren, miren la pregunta que se ha hecho. Miren la pregunta, ¿no? Dice, considerando que todo texto debe presentar propiedades de adecuación, cohesión y coherencia, analice el texto. El texto está en cursivas en la siguiente línea, ¿no? Y determine el valor de verdad o falsedad de los enunciados 1, 2 y 3 que aparecen en números romanos. ¿Cuál es el texto? Señora Isabel, el sábado los niños irán de excursión. Entonces, no se olvide de suscribir el permiso y enviar el dinero para que su pequeño ingrese. Okis, le ponen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los enunciados respecto a lo que se ha dicho allí? Uno, en Romanos, no hay adecuación al contexto formal en el uso de la frase okis. Dos, solo se aprecia el uso del conector y. Tres, por la relación entre los hablantes, el registro debe ser formal, ¿no? Entonces, a ver, vean ustedes, miren allí quiénes están hablando. Señora Isabel, el sábado los niños irán de excursión. Ah, parece ser la directora del colegio o la profesora. Entonces, no se olvide de suscribir el permiso. Ah, no se olvide de firmar el permiso, ¿no? Y enviar el dinero para que su pequeño ingrese. Sí, de hecho es la profesora, ¿no? Y luego le dice okis, ¿sí? Está hablando la profesora, parece que le ha llamado por teléfono o le puede haber escrito, no sé, a la mamá, a la señora Isabel, ¿no? ¿Cuál es la relación que se espera entre los padres? Bueno, se espera que sea formal, ¿no? Por la relación entre ellos se espera que el registro sea formal. ¿Cuáles son los conectores que se están empleando? No solamente se emplea y, sino se está empleando entonces, que es un ilativo, ¿no? Indica consecuencia. No solo se ha usado y. Y okis no resulta adecuado porque okis es para, sobre todo en mensajes de WhatsApp. No sé si se ha oralizado ese okis, no sé si se diga okis o se escriba okis, pero sobre todo es de redes sociales y se usa con confianza, ¿no? Entonces no resulta adecuado ese término, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta entonces, muchachos? Ya lo expliqué. ¿Cuál ustedes marcarían si esto viniese en algún examen que pudiesen ustedes participar? ¿Cuál marcarían? Una. Les doy unos minutos, me comenta. ¿Ya? Me comenta.
Ya, muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos, muchachas? A ver, no hay adecuación al contexto de Oquis, eso es verdad, ¿ya? Eso es cierto. ¿Solo se aprecia el uso del conector I? No, también está entonces, también está el conector entonces, ¿ya? Por la relación entre los hablantes, que es profesora y madre de familia, o profesor y madre de familia, ¿el registro debe ser formal? Es correcto. La uno y la 3 es la respuesta, ¿ya? La uno y la 3. ¿Preguntas? A ver, pregunten, pueden en este momento plantear su pregunta, de tal manera que todo vaya quedando un poquito más claro, no se vayan aclarando algunos puntos, ¿ya? A ver, ¿no hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Esta parte de la adecuación yo he visto que siempre hay un poco de dudas, ¿no? Entonces, por eso les insisto. Bueno, vamos a ver, antes de ver los conectores, antes de ver ese tema, muchachos, me gustaría que revisemos, demos una chequeada a las preguntas que se han planteado para desarrollar con ustedes. Estas preguntas son 12 preguntas, pero vamos a ver 4. Ya, entonces, a ver, voy a intentar. Ay, no sé, no puedo compartir. Este no es. ¿Dónde están mis preguntas? Aquí están. A ver, tenemos la pregunta 2. Ya tenemos la pregunta 2. Vamos a leerla. Ya. No considero que sea una pregunta así fácil, fácil, no la considero. Vamos a ver. La cohesión es el conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre los componentes de un texto. Entre ellos encontramos la referencia, la elipsis, la sustitución y los conectores. A partir de la afirmación anterior, determine qué enunciado es conceptualmente correcto sobre los mecanismos de cohesión en el siguiente texto. El jugo de piña es bueno para adelgazar. Ese es el texto, ¿ah? Asimismo, esta bebida es mucho mejor si la preparas sin azúcar, ¿ya? Ahora, lo que puedo añadir de asimismo es que este asimismo es un conector de tipo aditivo. Aditivo. Lo voy a colocar aquí. Ya, vamos a colocar aquí al costado. Es un aditivo. ¿Qué significa aditivo? Que adiciona, que da información adicional. ¿Ya? ¿Qué otras palabras dan información adicional? Por ejemplo, si yo digo, voy a comprar, a ver, hoy día me toca cocinar, ¿no? Entonces voy a ir a comprar al mercado mis frutas. Papaya, plátano, manzana. Ah, además, voy a comprar para hacer mis postres, mis arándanos, mi harina, no sé, ¿no? Además es un aditivo. Asimismo es un aditivo. Así también es un aditivo, ¿ya? Eso lo estoy mencionando porque todavía no he visto con ustedes conectores todavía, ¿no? Lo que sí, ¿ya? Entonces vamos a ver. El jugo de piña es bueno para adelgazar. ¿De qué se está hablando? Del jugo de piña, ¿no? El jugo de piña que es tan fresco, tan delicioso. Se está hablando del jugo de piña. Y dice, es bueno para adelgazar. Asimismo, conector aditivo. Dice, esta bebida, mira, ya se ha sustituido, ya no se está diciendo el jugo de piña, se ha cambiado la palabra jugo de piña por bebida. Ahora vamos a ver qué relación hay, si es sinónimo, si es hiperónimo, ahora lo vemos. Es mucho mejor si la preparas, esto es un pronombre, si la preparas sin azúcar. Ese si la preparas se refiere a si preparas la bebida, ¿ya? Ahora, ¿existe referencia por anáfora entre la y bebida? Sí, sí, ¿no es cierto? Existe una referencia entre la de la preparas y la bebida. Sí hay referencia. Anafórica, sí.
¿Cuándo es anáfora? Anáfora es cuando el pronombre va después del nombre. ¿Ya? Entonces voy a tratar de colocar una flecha, a ver, esta flechita, para indicar, ¿no?, que se trata efectivamente de una anáfora. Y vamos a subir. ¿Cuándo es una anáfora? Cuando el pronombre está después del nombre. ¿Hay sustitución por hiperonimia entre jugo y bebida? A ver, vamos a ver. El jugo es el general y la bebida es el específico. ¿No es al revés? Es al revés, ¿no? La bebida es, el jugo es un tipo de bebida, ¿no? Entonces ahí sería hipónimo, porque las bebidas no solamente son jugos, hay más bebidas, ¿ya? Entonces no es hiperonimia, ahí debió ser sustitución por hiponimia, pues, ¿no? ¿No? ¿Ya? Pero no, no es aquí, esto no es. El sujeto de la segunda proposición ha sido elidido, no. El sujeto está, el sujeto de del segundo verbo es esta bebida. El sujeto del primer es el jugo de piña. Hay dos es, ¿no? Entonces no ha sido elidido. ¿Se ha empleado el conector adversativo a sí mismo? No, a sí mismo no es un adversativo, es un aditivo. Los adversativos son pero, sin embargo, no obstante, ¿no? Esos son los adversativos. Un mecanismo empleado es la sustitución por sinonimia. No se ha empleado la sinonimia porque jugo y bebida no son sinónimos. Se trata de un hipónimo y su hiperónimo. La respuesta en la 2 sería la A. Es decir, que existe anáfora entre la y bebida. Ahora, vamos a ver la 4. Ustedes, ya, ese es el turno de ustedes. Les doy unos minutos para que ustedes me digan cuál sería la respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Hacer una relación entre las oraciones o textos junto con los mecanismos. Por ejemplo, Shakira compuso una canción que generó polémica. En muchas de sus letras, ella habla del desamor y del desengaño. Ah, ya, acá aparece Leia, que es un pronombre, y aparece Shakira, pues, ¿no? Que es el referente, es el nombre al que se refiere el pronombre. En la siguiente, tienes que darte cuenta qué palabras son las que debes establecer esa relación para que puedas tú marcar, ¿no? En la segunda, mi familia y yo estaremos aquí en mi casa durante las fiestas de fin de año. ¿Qué palabras son las que debes relacionar? ¿Sí? A ver, les doy un minuto y luego lo explico, ¿sí? Vayan viéndolo, vean. A ver, muchachos, vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien le salió? ¿No? ¿Todavía? Vamos a verlo, ¿sí? Mi familia y yo estaremos aquí. Aquí es el adverbio de lugar. ¿Dónde? En mi casa. Mi casa sería la FN, o casa, simplemente casa, el núcleo.
durante las fiestas de fin de año. Aquí, y mi casa es una catáfora, ¿ya? Catáfora. Primero está el adverbio y luego el nombre, ¿ya? Esta es una catáfora. ¿Qué quiere decir? Que la 2 corresponde a D. Acá lo voy a escribir al costado. Esto es 2. Y la 1 era una anáfora. Una anáfora, la B. La siguiente, los abogados deben tener habilidades comunicativas. Subrayo abogados. Estos profesionales, subrayo profesionales. Los abogados son un tipo de profesionales. En realidad, profesional es el conjunto donde están varios subconjuntos donde están los abogados. Entonces es una hiponimia, ¿ya? Aquí sería la 3. Y luego tenemos Juan Rodríguez, es el agente de seguridad, es el sujeto del verbo es. Trabaja, está el verbo, pero no tiene sujeto, está vacío, acá no hay un sujeto. Se ha elidido el sujeto. Y eso se puede hacer con normalidad, con tranquilidad, porque el español es una lengua que permite, ¿no? Sus verbos se conjugan, tiene mucha riqueza verbal y se permite esto. ¿Ya? Entonces hay elisión de sujeto, esto sería el 4, ¿no? Bueno, la 4 en romano, pues no estaba por eso. Entonces, ¿cómo sería? La 1 con la B, la 2 con la D, la 3 con la C y la 4A, es decir, la alternativa D. ¿Ya? Ahí está, esa es la alternativa. Ahora, vamos a pasar a desarrollar conectores, vamos a explicarlo entonces, pues, ¿no? Voy a volver a compartir mi diapositiva, me había quedado, para continuar con nuestro tema. Ahí está, ahí se supone que se está compartiendo, veamos. Los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel. O sea, lo que une un conector no siempre es un verbo, un sustantivo, ¿no? O con otro sustantivo. Puede unirte oraciones y te puede unir textos. O sea, tienen un alcance bastante amplio. Hay dos tipos de conectores, los que son adverbiales o de tipo adverbios y los que son conjunciones. ¿Sí? Ya ustedes lo han visto eso en la semana 12 o 13. Se vio el tema de conjunciones, coordinantes y subordinantes. Ya se vio, eso ya está. Ahora vamos a ver entonces los que son de tipo adverbiales, ¿sí? Porque hay dos tipos de conectores, conjunciones y adverbios. Ahora, los conectores no solo unen ideas, sino aportan un significado al texto. Por ejemplo, Juan se enfermó, nos da la idea de que Juan estuvo con dolor, con algún tipo de malestar. Comió maquis nos da la idea de que él come algo. Cuando yo uno que Juan se enferma y comió maquis, puedo decir que hay una relación causal. Entonces puedo colocar el conector porque. Juan se enfermó porque comió maquis. Es pertinente usar ese conector porque, ¿no? Y no solamente está uniendo ideas, sino que está dando un significado al texto, el significado de la causa. ¿Ya? Bueno, entonces veamos los conectores discursivos de tipo adverbiales. No vamos a ver las conjunciones porque ya se vieron. Sería repetir y nadie quiere repetir. Pero sí les pido por favor que lo estudien, lo vuelvan a ver, ¿no? Veamos entonces, acá tenemos tres tipos de conectores. Los aditivos, como ya lo hemos dicho, indican adición, es decir, añaden información a lo que se está diciendo. Tenemos también los adversativos, que indican adversidad o algo adverso. O sea, yo estoy diciendo una idea, ay, qué rica estaba tu comida, ¿no? Pero, y viene el pero, que es el que malogra todo, porque te cambia la idea que estás diciendo, ¿ya? Los adversativos dan adversidad, dan la idea de adversidad o contrariedad, una idea contraria. Como los polos de una pila, ¿no? Que es, hay un menos y hay un más, ¿ya? Así es el adversativo. Te está diciendo algo positivo y luego viene un menos, o te está diciendo algo negativo y viene un más. Son contrarios, ¿ya? Son ideas contrarias. Los concesivos indican algún tipo de obstáculo o dificultad. Veamos los ejemplos. Aditivos. Además de inglés y portugués, Carlos habla perfectamente la lengua quechua, ¿no? Ese además lo que está haciendo es añadir. Añadimos, además de inglés, habla quechua. Además. ¿Qué otro aditivo hay? Además, está aparte, asimismo, de hecho, encima, pero no el encima de estar arriba, sino encima cuando nos dicen, ¿no? Ah, ya le he prestado dinero y encima quiere más, ¿no? Ese encima es además, ¿no?
Es más, por otro lado, punto suspensivo porque puede haber más también. Adversativos, veamos el ejemplo. Jacinto vive lejos de la universidad, sin embargo, siempre llega muy temprano a las clases. Bueno, si dice que vive lejos, se espera que llegue tarde, pero la idea es contraria, no es contrario. Sin embargo, siempre llega muy temprano a las clases. ¿Ya? Entonces, es adversativo el uso de sin embargo, ¿no? Pues es una idea contraria. ¿Cuáles son otros adversativos? Por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio. Concesivos, indican algún tipo de dificultad. El precio del pollo se ha elevado. Aún así, ella sigue comprando esta ave, ¿no? Entonces, pese a esta dificultad, sigue comprando, no genera que ya deje de comprar, no. Es un obstáculo, pero sigue manteniéndose la acción del verbo. ¿Cuáles son los concesivos, además de aún así? De todos modos, en cualquier caso, de cualquier manera, aún así, con todo, o puedes usar las conjunciones, ¿no? Aunque a pesar de que son conjunciones, ¿ya? Pueden usarse ambas porque tienen este valor concesivo de obstáculo. Muy bien, tómale una captura a esta parte porque debemos ver 9 tipos de conectores, ¿no? Y estamos en los 3 primeros, acuérdate los nombres, ¿sí? Aditivos, adversativos y concesivos. Pasamos al siguiente. Los consecutivos e hilativos indican consecuencia, ¿no? Una consecuencia lógica, un hecho que es la consecuencia de otra cosa. Como entonces, ¿no? La palabra que indica una consecuencia. Por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia. Ejemplo, el profesor Marco se fue de viaje. Por consiguiente, no tuvimos clases de práctica hoy. ¿No? La consecuencia. Él se fue de viaje. ¿Cuál es la consecuencia lógica? No tuvimos clase de práctica hoy. ¿No? Por consiguiente, se está usando el conector por consiguiente para indicar esa consecuencia. Los explicativos explican algo que quizás no se pudo haber entendido antes, ¿no? Lo que se acaba de decir. ¿Con qué conectores? A saber, es decir, o sea, y esto es. Ejemplo, Patricio es celíaco, es decir, es intolerante al gluten. Quizás no se entiende qué es celíaco, entonces lo que hacemos es explicarlo y decimos, es decir, es intolerante al gluten. Se puede usar o sea, es decir, esto es, a saber. Los reformuladores, lo que hacen ellos es reformular todo lo dicho antes, es que no explican una palabra, ¿no? Los explicativos explican una palabra, pero el reformulador te cambia toda la oración, porque de repente la oración no se entendió, ¿no? Y no solo una palabra, sino toda la oración. Entonces, se reformula o se cambia toda la expresión, como por ejemplo, dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. Veamos el ejemplo. La pitahaya aporta vitamina C. En otras palabras, es excelente para evitar gripes y resfriados. Vamos a ver otro grupo de conectores. Tómale una captura, pasamos. Toma una captura, muy rápido lo pasé. Pasamos a la siguiente, ¿ya? Que son los ejemplificativos. Como su nombre lo dice, ellos ejemplifican de repente algo que hemos dicho y no se entiende. Quiero ejemplos para entenderlo, te dan ejemplos. Todas las agudas que terminan en letras N o S se tildan. Por ejemplo, camión, anís, bombón, 16. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, está entre dos comas, porque estos conectores van entre comas, ¿no? Otro conector ejemplificativo puede ser así, ¿ya? Así, por ejemplo, así tenemos, verbigracia, o simplemente por ejemplo. Los rectificativos, ¿ya? Ellos lo que hacen es corregirse. Rectificar es corregir, ¿no? Por favor, rectificar mi nombre, está mal escrito, ¿no? O sea, corrige mi nombre. ¿Ya? Rectificar es corregirse. Por ejemplo, que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente. Estoy corrigiendo, no es que era extraño, era infrecuente. ¿Cuáles son los rectificativos? Más bien, mejor dicho, por mejor decir. Los recapitulativos, como su nombre lo dice, recapitulan, o sea,
Miren, chicos, ya voy a recapitular todo lo que he dicho, voy a resumirlo, lo voy a hacer más pequeño, ¿no? Todo lo que dije para que se pueda entender, ¿sí? Son los que indican conclusiones, resúmenes, ¿no? Por ejemplo, el deportista era disciplinado, atento y amable. En fin, un atleta muy bueno, ¿no? En conclusión, al fin y al cabo, en resumen, en una palabra. Recapitula en resumen. Tómale una captura a esto, a esta diapositiva, porque están ahí los ejemplos de los conectores, ¿no? Están los tipos, te va a servir. Pasamos a la siguiente parte entonces. A ver, ahí está. Los de ordenación son aquellos que ordenan el texto de tal manera que, bueno, se va a entender mucho mejor tu texto, ¿sí? Están entre ellos a continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar. Los de apoyo argumentativo son aquellos que indican una consecuencia de lo que se ha dicho, un argumento que se ha dicho, entonces se toma como una premisa para defender una idea, ¿no? Por eso es de apoyo argumentativo. En vista de ello, así las cosas, pues bien, ¿no? Y los de digresión son aquellos que dan una información lateral, o sea, una información que es adicional, ¿sí? Como por ejemplo, a propósito a todo esto, dicho sea de paso, dan una información adicional que se sale del tema un poco. Veamos un texto donde se han empleado estos tres tipos de conectores, ¿no? Para empezar, ¿ya? Este es uno de ordenación, está empezando, ¿no? Para empezar, actualmente es muy común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, este es un adversativo, pero no se ha puesto en negrita porque no es el que se está mostrando en la diapositiva. Muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, conector argumentativo, ¿no? El derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. Ahí está la tesis, la premisa, ¿no? A propósito, esto ya es una digresión porque ya me salí del tema, ya me fui, ¿no? Dice, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? ¿Sí? Ahí podemos ver entonces el uso de estos conectores que ayudan a que el texto tenga un poquito más de cohesión, incluso a que tenga coherencia. Bien, tómale una captura a esta parte, el uso de estos conectores, ¿no? Y pasamos al siguiente punto, al ejercicio de aplicación número 3. ¿Qué debemos reconocer aquí? ¿No? Los conectores han sido subrayados. Entonces vamos a determinar cuál es el nombre del conector. Por eso te decía, tómale captura para que puedas desarrollar este ejercicio. Hay 5 textos y los conectores han sido subrayados. Veamos A. Las clases de pregrado inician en 2 semanas. A propósito, ¿ya sabes en qué sección dictará el profesor Peña? A ver, chicos, ese a propósito ha estado en la última diapositiva que presenté, en la anterior a esta. ¿Qué tipo de conectores? A ver, vamos a salir de este modo para poder escribir, ¿ya? Digresión. Así es, ¿no? Está el de digresión o digresivo. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá al costado, de digresión. ¿Está? Vamos a ver la B, la letra B. En su cumpleaños recibió la visita de sus primos, tíos y abuelos. Además, sus compañeros del colegio le enviaron saludos por redes sociales. ¿De qué será, chicos? A ver, los espero. Aditivo, así es, por ahí lo han escrito en el chat. Es un aditivo porque indica adición y de adicional, además. Vamos a ver la siguiente. Para limpiar la casa debe seguir los siguientes pasos. Primero, coloca cada cosa en su lugar. Segundo, lava los utensilios de cocina. Tercero, separa la ropa sucia en un cesto. Cuarto, quita el polvo de las mesas y muebles. Por último, barre y aspira el piso. Estas palabras primero, segundo, cuarto, tercero, por último, todas ellas son un mismo tipo de conector, ¿no? ¿Cómo se llama? De, or, de, na, ción. ¿Ya? Están ordenando el texto, nos ayudan a ordenar el texto. Ahí estaba, ¿no? De ordenación. A continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar, ahí estaba, ¿ya? Vamos a ver.
Su declaración es subjetiva y llena de falacias. Mejor dicho, no tiene un sentido lógico y claro. ¿Ya? Entonces, ese mejor dicho, ¿de qué será, muchachos? Ese mejor dicho Rectificativo. de rectificación. ¿Ya? O rectificativo, exacto. Igual. Veamos la última. Los verbos transitivos admiten o de, por ejemplo, ver, comer, escuchar, entre otros. Esto está facilita. O sea, en la misma palabra está la respuesta, ¿cierto? Está en la misma palabra, ¿ya? ¿Cómo se llama el conector? Ejemplificativo, o si tú quieres, de ejemplificación. ¿Ya? Ahí está. Listo. Listo. Listo para que tomen una captura, vean allí, se orienten un poco. Podamos pasar al siguiente. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Pasamos, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a proyectar, voy a proyectar, muchachos. Voy a dejar de proyectar esto y proyectar las preguntas que tenemos. Ahí está, se está proyectando ya la pregunta. La pregunta 7. ¿Sí? La pregunta 7 consiste en identificar los tipos de conectores. Dice, los conectores establecen relaciones semánticas entre los componentes de un texto, de acuerdo con lo afirmado, correlaciona la lista de textos con la de tipos de conectores y selecciona la opción que presenta la correspondencia adecuada. Vemos de 1 a 4 en números romanos los textos con los conectores ya subrayados y con letras A, B, C, D los tipos de conectores y luego con letras mayúsculas la opción correcta. ¿Sí? Les doy un par de minutos y luego explicamos la respuesta. A ver, lean. A ver, la primera. En este establecimiento está prohibido el acoso. Así pues, emplee un lenguaje más respetuoso y cordial. Ese así pues indica consecuencia, ¿no? Es un ilativo. El ilativo indica consecuencia. El número 2. Jaime trabaja en un circo como malabarista, es decir, lanza y recoge objetos con gran agilidad. Es explicativo, nos explica, ¿no? En 3, adversativo por el en cambio. Estoy comparando ambos, ¿no?
La niña es muy conversadora, en cambio su hermanito es más serio. Es adversativo, son ideas contrarias, ¿no? Adversas. Y en 4, en el Perú se hablan 48 lenguas originarias, mejor dicho, existen 50 comunidades lingüísticas si consideramos el español y la lengua de señas peruana. Mejor dicho, está rectificando, está corrigiendo. No solo se hablan 48 lenguas, también se habla una lengua que es el español y se signa la lengua de señas. Entonces, bueno, ahí está. La respuesta efectivamente es la E. Ya, la E, como lo he visto ahí en el chat. Vamos a marcarla. Para responder la última pregunta, dije, la última pregunta, ya, vamos a ver un poquito acerca de texto. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir y empiezo a compartir el PPT, me había quedado. Para ustedes, muchachos, y hablar de esta última parte ya, tiene que ver con el texto y los tipos de textos. Antes de hablar de texto, vamos a hacer un poquito de paráfrasis. La paráfrasis es como si fuese un sinónimo, chicos, ¿sí? Hace un rato hablábamos de los sinónimos, ¿no? Por ejemplo, estudiantes con alumnos, ¿sí? Que eran palabras similares a un contexto, pero es a nivel de palabra. La paráfrasis es lo mismo, es como si fuese un sinónimo, pero de oraciones o de textos. Eso es una paráfrasis, ¿sí? Es la producción de versiones alternativas de una oración o texto sin alterar el significado original. Por ejemplo, versión original de un texto: no hay mal que dure 100 años. Parafrasea, dame su sinónimo. Las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezca que duran mucho, eventualmente se terminan. Wow, qué largo, ¿no? Entonces, vemos que la paráfrasis es cuando yo doy una alternativa de texto, o sea, doy una alternativa al texto original, pero respeto su significado, ¿no? Lo cambio, pues son como sinónimos. Eso es una paráfrasis. Es muy importante que ustedes parafraseen, chicos. Cuando ustedes lean, yo les sugiero cuando ya estén en la universidad, que no coloquen citas y citas y citas, ¿no? Ay, que este autor me gusta, así que pongo la cita, lo copio, le pongo la página y pongo el nombre del autor y el año. No es tan bueno hacer ese tipo de citas, ¿no? Sino más bien las de paráfrasis. O sea, que tú des tu propia versión de lo que ha dicho el autor, coloques el año, el año y el autor, más no que cites textualmente, porque si no, cuando hagas tu tesis te va a salir alto porcentaje de Turnitin, ¿no? Y eso no se quiere. Eso es muy importante, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, para que también recuerdes que hay muchas maneras de decir un mismo texto, ¿sí? Y esas son las paráfrasis. Bueno, vamos a pasar, eso es lo que quería mencionar, pasemos a los tipos de texto. Los textos en realidad pueden tener los textos pueden tener varios tipos, ¿no? O sea, cuando analizamos los textos, no solo tienen un tipo de texto, pueden combinarte varios tipos de texto, ¿ya? Entonces, en realidad, vamos a hablar de partes, ¿no? En un texto, en una parte puede ser descriptivo, en otra parte puede encontrar una característica expositiva, en otra es más argumentativa, ¿sí? Entonces, vamos a verlo así de esa manera. Expositivo. Em, el texto expositivo es aquel que tiene la intención de explicar y transmitir de manera objetiva una información. ¿Ya? ¿Quién lo dice? ¿No? Lo dice un experto. Un texto expositivo lo dice un experto. ¿Por qué? Porque él va a explicar de manera objetiva el tema del que está hablando. ¿Ya? Generalmente es un experto. Por ejemplo, un zapatero puede ser un experto, sí, es un experto en zapatos. Entonces, si el zapatero te cuenta cómo arma un zapato, pues ese texto va a ser expositivo porque te está explicando de manera objetiva. A ver, un agricultor, ¿podrá ser un experto? ¿Nos podrá dar una clase, una exposición de algo? Claro, claro que sí. ¿Sí? Un conductor, por ejemplo, de camiones, ¿podrá ser un experto? Claro que sí. Nos puede enseñar cómo es que maneja su carro, ¿no? De carga pesada. Así que un texto expositivo es aquel que se caracteriza porque la persona experta transmite una información objetiva sobre un tema específico. ¿Un niño podrá ser un experto? Claro que sí. Un niño puede ser experto en armar legos, en dinosaurios, porque hasta los niños, cuando tenemos esa corta edad, nos gusta aprender cosas, tenemos mucha capacidad para aprender, ¿no? Y podemos ser expertos. Los niños no son expertos.
Ejemplos, ¿no? Exposiciones en una clase, textos científicos, artículos de divulgación, explicación científica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta clase, el profesor, para ser profesor, no cualquiera puede ser profesor, ¿no? Tiene que tener la capacidad de exponer, de explicar un tema, conocer ese tema, ¿no? Ser un experto. El tema específico, no es que el profesor sabe todo, ojo, tema específico, lo que se espera es que sepa, ¿no? Pero claro, siempre hay por ahí algo que no nos sale bien, ¿no? Veamos el ejemplo, ¿no? Acá vemos un ejemplo, dice, el sistema solar es un sistema planetario constituido por una estrella que ejerce atracción gravitacional sobre los cuerpos celestes que giran a su alrededor. Punto. Es un texto pequeño, pero podemos ver que tiene un lenguaje expositivo. ¿Por qué? Porque se entiende que alguien que sabe del tema lo está diciendo, se está empleando un lenguaje objetivo, formal, para explicar un tema. Su objetivo es explicar. Ese es su objetivo. En cambio, el descriptivo es una parte del texto, ¿ya? Que tiene como intención de dar detalles, detallar, ¿ya? ¿Cómo son los objetos? No dice las características de los objetos, de las personas, de los lugares. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en las guías de viajes, ¿no? En las guías de viajes, cuando tú vas a viajar, te dicen, mira, este lugar, acá hay este hotel, tiene estas características, ¿no? Los relatos también tienen textos descriptivos cuando se supone que se describe al personaje o a los personajes, ¿no? Las descripciones científicas también utilizan esto, ¿ya? Por ejemplo, en la química, en la física, qué sé yo, cuando se va a hacer un experimento, se usa este tipo de descripciones de los elementos, ¿no? Veamos aquí un ejemplo. Los caballitos de mar tienen la cabeza con forma de caballo y su cuerpo y cola están cubiertos de anillos óseos concéntricos. Sus colores varían, incluyen el negro, gris, café, rojo y amarillo, y se camuflan con lo que los rodea. Ven, acá se está describiendo cuál es la forma, el tamaño de estos caballitos de mar. En un texto yo puedo ver una parte expositiva donde se explica y puedo ver una parte descriptiva, claro, porque decíamos que los textos contienen todas estas modalidades, ¿ya? Ahora, en los exámenes, ¿cómo viene? Una parte, así como viene acá un fragmento, te va a venir una parte, no te va a venir todo un texto donde tú identifiques, no. Es una parte muy particular y tú tienes que darte cuenta cuál es la intención que prima, ¿no? Si es detallar o si es explicar de manera objetiva. Siguiente tipo de texto, el argumentativo. Su intención es defender una postura o una tesis, ¿no? Esa postura se llama tesis, frente a un tema que debe resultar polémico. ¿Cuáles son los ejemplos? Los debates, por ejemplo, los debates políticos, ¿no? Los artículos de opinión, las críticas que se hacen en las revistas, a veces hay críticas, ¿no? Veamos el ejemplo. Las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la evaluación de competencias sería más efectiva. Este es un texto argumentativo porque se ve una intención. El que está escribiendo esto defiende la tesis de que las clases deben ser presenciales. No está a favor de las clases virtuales, está a favor de las clases presenciales. Ha asumido una postura, tiene una tesis frente a un tema, porque puede resultar polémico, ¿no? No, no, no. Clases virtuales, no. Yo sí quiero virtuales porque desde mi casa yo recibo mis clases, ¿sí? Y otro puede decir, no, yo quiero que sean presenciales, ya me cansé, ya no quiero estar en mi casa, ¿no? Entonces puede resultar polémico, puede haber quienes estén a favor, quienes estén en contra. Este es un texto argumentativo, hay una opinión que está razonada en argumentos. Por otro lado, tenemos el texto narrativo. Su intención es relatar hechos que le suceden a los personajes principales secundarios que ocurren en un tiempo. Ese tiempo es el pasado. Aquí en la narración tú vas a ver el pasado imperfecto, el perfecto, el pluscuamperfecto, los pasados, ¿cómo se dice? Anteriores. Eso puedes ver en el narrativo, ¿no? Porque su historia se basa en el pasado. Ejemplos de este tipo de textos son las novelas, las fábulas, las noticias, las anécdotas. Veamos aquí un ejemplo, ¿no? Había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo, llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo en el reflejo del agua, creyendo que era otro perro, y al ver el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatarse. Sin embargo, al querer quitarle la presa a su propio reflejo, perdió la que tenía en su boca y se quedó sin nada.
Aquí vemos una serie de hechos que están ocurriendo y todos ellos en pasado, ¿no? Había una vez un perro que estaba cruzando, se lo llevaba una presa bastante grande. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo creyendo que era otro perro y al ver todo eso que llevaba, se lanzó, ¿no? Sin embargo, al querer quitarle la presa, perdió lo que tenía y se quedó sin nada. Todo está en pasado. Se ha mezclado el pasado perfecto con el imperfecto para dar el matiz de lo que se estaba haciendo en un momento y lo que se hizo después, ¿no? En un momento rápido. El personaje, el perro, y además relata los hechos, ¿no? Que ocurren en el pasado. Vamos a ver ahora dos tipos de textos más, que son el dialogado, que reproduce intervenciones de interlocutores en un diálogo, una conversación, en una entrevista o en piezas teatrales. Se usan los guiones, ¿no? El guión o el guión largo, ¿ya? Como están aquí, ¿no? Pedro, profesor, Pedro está con guiones. A veces no van esos guiones, a veces simplemente cuando ustedes ven, cuando ustedes leen, ya no dice Pedro, profesor, simplemente guiones. Y significa que cada parte lo ha dicho un personaje, ¿no? El otro día yo leía a mi sobrino, le estaba leyendo un texto así, y el pobre no, se demoró en entenderme que cada guión era como si fuese lo que iba a hablar un personaje, ¿no? Él lo leía igual, o sea, estaba aprendiendo a leer, ¿no? Entonces, se los repito a ustedes, ¿sí? Estos guiones largos o guión mayor se utilizan para indicar el cambio de turno, o sea, que está hablando otro personaje. Pero aquí se ha puesto Pedro, profesor para ayudar, ¿sí? Pensemos que no está igual, se trata de personajes diferentes o de interlocutores distintos. Dice, ya estamos listos para exponer, profesor. Caramba, hoy sí trabajaron rápido. Bueno, empiecen compartiendo la pantalla. Está bien, profesor. Después de unos segundos, ¿se ve la diapositiva? Ahí está. ¿Sí? Entonces vemos aquí un texto dialogado donde hay intervenciones de distintos personajes. Puede ser el diálogo, la entrevista, como vemos. Instructivo. Su intención es brindar indicaciones o instrucciones para realizar actividades, como por ejemplo una receta, ¿no? Pero es muy difícil. A mí, de verdad que se me hace difícil seguir la receta, ¿no? Y tengo que verla en video porque si no, no entiendo. Tutoriales, como se dice ahora, ¿no? Manuales de uso. Incluso los manuales de uso a veces no se entienden, con dibujitos se entiende mejor, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto entender instrucciones? No lo sé. Un poquito difícil. Veamos aquí un ejemplo. Instrucciones de lavado. Introduzca la ropa en la lavadora. Cierre la puerta de la lavadora. Añada el detergente en el primer compartimento o la lejía en el segundo o el suavizante en el tercero. Seleccione el programa de lavado de acuerdo al contenido, rápido, intenso y delicado. Este es un texto instruccional o instructivo. Se está dando indicaciones. El dialogado presenta turnos diferentes. El narrativo, hechos que le suceden a un personaje, generalmente en el pasado. Argumentativo, defender una postura, una tesis. El expositivo, explicar objetivamente un tema. Y el descriptivo, dar detalles. Da detalles. Bueno, entonces, de acuerdo con ello, vamos a responder este ejercicio 4. ¿Qué es lo que corresponde aquí? Hay tres textos, A, B, C. Vamos a identificar el tipo de texto, ¿sí? Dice la A. Vivía en un pequeño apartamento que había pintado de color rosa. Los cuadros decorativos de flores y árboles, así como las cortinas, combinaban con ese bello color, al igual que los muebles y cojines dorados. ¿Sí? ¿Cuál es la intención que prevalece aquí? Aquí vemos un texto expositivo, se está exponiendo un tema de manera objetiva. Es un texto descriptivo porque se está dando detalles de algún objeto o lugar. Es un texto narrativo porque se cuentan hechos que le suceden a un personaje. No hay personaje, ¿no? Ya, este es un texto descriptivo. Se describe un lugar. Vamos a ver la B. La caspa es una descamación excesiva del cuero cabelludo que provoca la aparición de pequeños restos de piel seca de color blanquecino en el cuero cabelludo. Los cambios hormonales pueden desencadenarlo. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Será un texto descriptivo? ¿Se describe cómo es la caspa? ¿O será un texto expositivo donde alguien está explicando objetivamente algo con el fin, pues, de que quede claro, de que sea como una clase? ¿O será argumentativo porque se está defendiendo una idea? Este es un texto expositivo. Se está explicando un tema de manera objetiva.
En la C, es perjudicial para la salud consumir azúcares refinados. Su ingesta elevada se asocia con el sobrepeso, las alteraciones hepáticas, la diabetes y, por supuesto, la caries dental. Por ello, debes regular su ingesta en tu dieta y hacer ejercicios frecuentemente. Este es un texto ¿de qué tipo? Expositivo, conversacional, instruccional, argumentativo, ¿no? ¿Cuál de ellos será este tipo de texto? Su objetivo es asumir una postura, ¿no? Está defendiendo una postura. Incluso quiere convencernos, ¿no? Y cuando se quiere convencer es argumentativo, ¿sí? Porque nos dice, debes regular su ingesta. Esto es argumentativo, nos quiere convencer de algo porque es su postura, ¿ya? Bueno, entonces ahí estaba la respuesta. Vamos a escribirla para no olvidarnos. Está más fácil. El primero es un descriptivo. El segundo era expositivo. Y el tercero, argumentativo. Ahí estaban las respuestas. La última diapositiva, como ustedes ya han visto, es para que terminemos, ¿no? Y pasemos a la pregunta que nos queda pendiente. ¿Sí? Ahí está. Vamos a compartir entonces la última pregunta que había quedado pendiente de estas cuatro, ¿no? Es la pregunta 10, ¿sí? Y nos piden reconocer el tipo de texto. Vamos a ver, chicos, cuál sería la respuesta. Y se está compartiendo la pregunta 10. ¿Ya? Ahora, es probable que haya otras preguntas, sí, si ustedes desean lo vemos. Mientras tanto, vayan viendo la 10. ¿Sí? Vamos a ver, les doy un minutito y vemos otras. Si quieren, vemos las otras también.
A ver, muchachos, el texto 10, ¿no? Se caracteriza por ser argumentativo. Dice, debemos esterilizar a nuestras mascotas. O sea, nos quiere convencer de algo, nos da argumentos, les provee una vida más larga y sana, ayuda a prevenir infecciones uterinas, los cánceres de mama y endometriales, elimina el celo y los embarazos psicológicos. Entonces podemos ver ahí que se busca defender una idea, ¿no? Ahora bien, existen otras preguntas en el cuadernillo, en la práctica de esta semana. Me gustaría saber si es que ustedes tienen alguna pregunta. Eh, con lo que se ha propuesto, ¿no? Por ejemplo, la pregunta uno, ¿cuál sería la clave? Nos dice, ¿cuáles son las características del texto, ¿no? Hay cuatro opciones, solo algo de documentos escritos, es unidad comunicativa básica, se estructura por reglas sintácticas, es el componente verbal del discurso. ¿Cuál sería la respuesta en la uno? Es una pregunta fácil. A ver, coméntenme. Veamos. También la pregunta 3, ¿no? De repente quieren comentar la 3, ¿cuál es la que marcarían? Hay un texto un poco más grande en la pregunta 3. A ver, uno y 3, ¿ya? Les dejo la uno y la 3. A ver, háganlo, ustedes me comentan. Los escucho, un minutito les doy. Así es, la uno es la B, ¿no? Es una unidad comunicativa básica y es el componente verbal del discurso. En la uno es la B. En la 3, a ver muchachos, es un texto, estimado profesor, durante los últimos días me he sentido muy mal de salud, por ello no he podido asistir a las clases. Le escribo para solicitarle que me reprograme la fecha del examen parcial. El lunes asistiré con normalidad a la universidad. Por otro lado, festejaré mi cumpleaños ese mismo día. Agradezco anticipadamente tu comprensión, amigo. ¿No? Entonces hay cuatro preguntas, ¿no? Cuatro enunciados. No hay adecuación entre las frases le escribo y amigo. Solamente se ha empleado un conector, el ilativo por ello. ¿Solo hay un conector? No, vamos a ver. El enunciado festejaré mi cumpleaños es coherente con el texto, guarda coherencia, o sea, habla del mismo tema que el texto. Y cuatro, en este contexto se requiere que el texto presente formalidad. ¿Sí? A ver, lean ustedes nuevamente. Me comentan cuál marcarían. Estamos en la pregunta 3.
A ver, muchachos, vamos a ver, ¿sí? La pregunta 3 es, pareciera, ¿no? Que es un correo. Así es un correo, ahí se le escribo. Dice, estimado profesor, durante los últimos días me he sentido muy mal de salud. Es un alumno que está informando al profesor su estado de salud. Por ello, conector y lativo, no he podido asistir a las clases. Luego, punto, dice, le escribo para solicitarle que me reprograme la fecha del examen parcial. El lunes asistiré con normalidad a la universidad, ¿no? O sea, probablemente le está diciendo que ese día puede dar el examen, es probable, ¿no? Y luego viene una idea que no guarda relación. Dice, por otro lado, festejaré mi cumpleaños ese mismo día. ¿Cómo puede festejar, no? Si es que está mal. Agradezco anticipadamente tu comprensión, amigo, ¿no? Si ya le está diciendo, estimado profesor, que indica respeto, después dice, le escribo para solicitarle, también le está hablando de usted, ¿no? Está marcando la distancia y luego le dice tu comprensión, amigo, no es adecuado, no hay coherencia allí tampoco. ¿No? Entonces dice, no hay adecuación entre las frases le escribo y amigo, eso es cierto, no hay adecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe ser formal. Y aquí se está usando amigo, que es informal, y se está usando le escribo, que es formal. Entonces no hay adecuación. ¿Solamente se ha empleado un conector ilativo por ello? No, no solamente se ha empleado ese conector. Se ha empleado, por ejemplo, el conector de adición por otro lado. ¿Ya? Entonces no se ha empleado solamente el por ello. Dice, el enunciado festejaré mi cumpleaños es coherente con el texto, guarda relación, o el texto no guarda relación, ¿no? Ese es el que no, el que se va, es la palabra, la frase que no debe ir, es incoherente. La última, en este contexto se requiere que el texto presente formalidad, claro, ¿no? Si yo estoy en la universidad y no he ido y quiero un examen parcial, que es mi calificación, debo hablar con formalidad. Debo escribir, ¿no? Incluso porque este es un escrito, le dice le escribo para, entonces se requiere que sea formal. Debe seguirse ese principio, ¿no? Del texto, de las reglas textuales. La respuesta es la E, entonces, ¿no? La uno y la 4. ¿Ya? La respuesta es la E. Bueno, a ver, vamos a ver otra preguntita. Otra preguntita. Veamos. En la 5, ¿sí? En la 5, en la 6, sobre conectores. ¿Sí? En la 5 es un texto que tiene las palabras, los conectores subrayados. Y lo que debe hacer es identificar qué clase de conectores son. Mientras que en 6 no están subrayados, sino que hay que completarlos, ¿no? Con las alternativas que están allí. Vamos a ver la 6, que a mí me parece un poquito más difícil. Ya, dice, desde marzo los docentes ya no pueden grabar sus reuniones virtuales con la plataforma Meet. Espacio, o sea que hay que completar, ¿no? Con por consiguiente, con aunque, con entonces, con asimismo o con es decir. Uno de ellos, ¿no? Dice, el profesor Quispe ahora grabará las clases con un programa y subirá los videos al aula virtual. Luego un espacio nuevamente. Ahí tienes que completar con alguno de los conectores que están allí. Por precaución, ha solicitado al delegado que también grabe las clases. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos, en las 6? Léanlo. Estoy viendo las 6, solo que no la puedo compartir. Pero ustedes les pido por favor que vean las 6 e indiquen cuál sería, ¿no? Esa es una pregunta que generalmente yo la he visto en aptitud verbal, la he visto en, ¿no? Como uso del lenguaje. Es muy importante, ¿no? Porque nos ayuda a ver cómo le damos coherencia, cómo cohesionamos un texto también con el uso de los conectores, ¿no? A ver, les doy un minutito y explicamos cuál sería y también las 5, ¿no? Para verificar ya y terminando esta parte. Un minutito.
Veamos, chicos, ¿sí? Desde marzo los docentes ya no pueden grabar sus reuniones virtuales con la plataforma Meet. Puede ser por consiguiente, el profesor Quispe ahora grabará las clases, o también puede ser, entonces, el profesor Quispe ahora grabará las clases. ¿Sí? Puede ser cualquiera de ellos. No podría ser aunque, ¿no? No podría ser así mismo. ¿Ya? Bueno, podría ser, ¿no? Es decir, no. Luego dice, el profesor grabará las clases con un programa y subirá los videos al aula virtual. Luego dice, por precaución ha solicitado al delegado que también grabe las clases. Además, ¿no? ¿Está bien? Por eso, no, por precaución, por eso, por precaución, no. Por ello, por precaución, no. Sin embargo, por precaución tampoco, ¿no? Podría ser el además, ¿ya? Entonces la respuesta sería la A. Vamos a leerlo todo completo, ¿no? Desde marzo, los docentes ya no pueden grabar sus reuniones virtuales con la plataforma Meet. Por consiguiente, el profesor Quispe ahora grabará las clases con un programa y subirá los videos al aula virtual. Además, por precaución, ha solicitado al delegado que también grabe las clases. El primero era el ilativo y el segundo debió ser el aditivo, para que se encuentre la lógica en esa oración. En la 5, la respuesta sería la E, ¿no? La E, concesivos, causales, recapitulativos. Pese a que concesivo, porque causal y en suma recapitulativo o de conclusión. Bueno, muchachos, hemos terminado hasta aquí nuestro tema, nuestra clase también y el curso, ¿no? Bueno, les deseo muchos éxitos en el examen, en los exámenes futuros que ustedes tengan. No se rindan, sigan siempre hacia adelante, chicos. Discúlpenme más bien que me he tenido que ausentar, bueno, por motivos académicos, ¿ya? No por otra razón. No me pasa generalmente eso, pero bueno, ya les comentaré si alguna vez nos vemos en presencial. Que tengan una muy bonita semana final de clase, chicos. Que ingresen, que logren sus objetivos. Si se caen, se levantan, por favor. Sí, siempre es bueno aprender de todo, de lo bueno y de lo malo. Bueno, entonces me despido, chicos. Espero algún día, si me ven, me saluden, ¿sí? Porque yo no sabría quiénes son, ¿no? Ha sido un honor ser su profesora y compartir con ustedes. Muchas gracias por sus preguntas. Y bueno, que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos muy pronto, espero, ya en la universidad, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Miss, cuídese.